Es un placer saludarte, que Dios te siga bendiciendo, bendiga también tu casa, tu familia y todos los que están reunidos hoy. Como todas las semanas queremos siempre traer una palabra de bendición. Creo que Dios me ha dado una palabra y una temática que es importantísima y bueno, yo digo, este tema es relevante en este tiempo y puedo decirte hoy que alguien tomó tu lugar. Alguien tomó tu lugar. No sé cuánto puede darte para pensar esto de quién tomó mi lugar, en qué momento tomaron mi lugar, ¿no? Y alguien puede darle para pensar muchas cosas, pero quiero invitarte a abrir tu Biblia ahí donde te encuentras. Siempre puedo decir la versión de la Biblia que voy a leer, la nueva versión internacional, pero también puedes tener otra Biblia con la que puedes leer y es importante entonces que puedas escuchar, lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Y dice así el capítulo 2 versículo 7, dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. O sea, sopló así en su nariz. Aliento de vida, dice la versión 60, ¿verdad? Aquí dice hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Te voy a leer el versículo 8. Dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Ok, a ese es que como el principio, después de haber creado el Señor el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, todo lo que fue creando, y luego Él va a crear el hombre. O sea, primero también incluso después de crear todos los animales y todo lo demás, y el jardín, creó un jardín para que el hombre pudiera vivir ahí. Ese que antes de crear al hombre había creado un jardín, pero luego creó al hombre y lo plantó, lo puso ahí en ese jardín para que labrara el jardín, para que cuidara del jardín, ¿verdad? Y pasó el tiempo y luego Dios le dio una primer labor a Adán y le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. Así es que los animales recibieron su nombre desde el mismo hombre que Dios creó, que fue Adán, ¿verdad? Entonces, luego vio el Señor que todo lo que había hecho era bueno, pero que Adán no tenía compañera, ¿verdad? Entonces, así que lo hizo descansar, lo hizo dormir y luego sacó una costilla, solo una, por cierto, por aquello, para que no hayan malos entendidos. Solo le sacó una costilla y le formó a una mujer de esa costilla. Así que esa mujer, el nombre fue Eva, ¿verdad? Entonces ahora sí está Adán y está Eva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a este asunto? Lo que quiero mostrarte es que el plan de Dios, el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Y entonces Él quería tener una familia. Y entonces una familia a partir de Adán y de Eva, ¿verdad? Entonces, seguramente todos los demás iban a ser como nietos de Dios, ¿verdad? Porque hijo Adán, hija Eva, que los creó, y entonces los demás quizás tendríamos una relación de abuelito y nieto, ¿no? Con el Señor. Claro que ahora no es así. Por supuesto, estoy hablando como en un principio y tratando de pensar un poco cómo pudo ser la relación que se iba a generar en el jardín del Edén con Dios, con Adán, Eva y con sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero luego sucede de que Adán estaba muy bien, Eva estaba muy bien, pero Satanás vino al jardín del Edén y empezó a hablar con Eva, y el asunto es que le comenzó a reconvenir las cosas que Dios le había ordenado a Adán y a Eva, y entonces Eva terminó pecando y también con ella terminó pecando Adán. Aquí no es un asunto de que quién pecó primero, quién pecó después, que quién tiene la culpa. Al final sabemos que Eva le culpó a la serpiente, que representa al mismo Satanás, y
Adán culpa a Eva. Entonces, al final, en realidad, no están culpando a Eva, sino que Adán culpa más bien a Dios, porque dice, la mujer que me diste. Cuando el Señor confronta por el pecado a Eva, le dice, bueno, la serpiente me dijo, la serpiente me engañó. Y cuando el Señor confronta a Adán, Adán le dice, bueno, la mujer que tú me diste, ¿verdad? ¿Para qué me hiciste dormir? Me sacaste la costilla y me diste esa mujer y ahora ya eso me hizo pecar. Bueno, no se trata de eso ahora, pero sí el punto está en el pecado. La desobediencia de Eva y de Adán, entonces hizo que el Señor tuviera que quitarlos del paraíso, del huerto del Edén, y ponerlos afuera, y tuvo que declararles palabras que no fueron de bendición. Cuando le dijo, ¿sabes qué, Eva? Tú vas a tener que dar a luz con dolor de tu alma, de tu vida. Va a ser un sacrificio dar a luz. A la serpiente le dijo, ¿sabes qué? Te arrastrarás siempre, comerás polvo. Así que una serpiente puede vivir perfectamente en el desierto sin problema, puede comer polvo. El Señor le declaró esa palabra. Y a Adán le dijo, ¿sabes? Ahora todo lo que te comas te va a costar, vas a tener que trabajar duro, y aun cuando trabajes fuerte, la tierra no va a querer dar su fruto. Vas a sembrar, pero aún ahí las espinas van a estar en medio de eso. Entonces, eso tiene que ver con una palabra que Dios declaró sobre la humanidad, sobre la tierra, por la desobediencia de Adán. Sí, por contexto, o sea, sacáramos cómo es que de pronto pudo haber funcionado antes. Entonces, el plan de Dios era que Adán y Eva tuvieran sus hijos, pero que la mujer no tuviera ningún dolor absoluto a la hora de dar a luz, ¿verdad? Entonces, que Adán sembrara poco y cosechara mucho, eso sería genial, ¿no? Para nosotros, cualquiera pensaría, eso no era que no sembrara. Yo quiero que de pronto entienda eso, que hay muchos que piensan que en la cosa, en el reino de Dios, no, nadie va a trabajar, nadie no, pero no se trata de eso. Dios trabaja continuamente, Jesús mismo lo dijo, pero el punto es de que siembra poco y cosecha mucho. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? Es que sembramos mucho pero cosechamos poco, siempre están las plagas, siempre está, la tierra no quiere dar el fruto, pero eso tiene que ver con una maldición que se ganó Adán y Eva desde un principio. Y justamente entonces Satanás tomó autoridad que el hombre le dio, o sea, Adán y Eva le cedieron a Satanás y le dijeron, bueno, ahora no es que se le dijeron, sino que por la desobediencia de Adán y Eva, sí, de Adán y Eva, entonces Satanás tomó esa autoridad, los hizo caer y tomó autoridad sobre ellos, sobre la humanidad completa, la humanidad entera. Entonces, desde ahí empieza una relación frustrada entre Dios y el hombre. Desde ahí empieza una situación difícil para el ser humano, donde el pecado, ahora ya está el pecado de desobediencia, donde se puso en tela de duda la palabra de Dios, la recomendación que Dios le había hecho a Adán y a Eva. Ellos la echaron por el suelo y empezaron a dudar de lo que Dios les había dicho, y así fue como entró Satanás y les hizo caer en el pecado. Entonces, así es como muchas veces entra Satanás a una persona poniéndole a dudar de las cosas. No, tú no eres feliz, tú necesitas a alguien más para ser feliz. No, mire, tú no eres feliz con lo que tienes, tú necesitas a algo más. Así que lo que tienes todavía es muy poco. Tú tienes que hacer mucho más, tenés que trabajar mucho más, tenés que trabajar muchas horas más, tenés que ahorrar, capitalizar, guardar dinero, comprar bienes, porque con lo que tienes no es nada. Y entonces hay personas que mueren
mueren frustrados, mueren angustiados, desesperados, sin disfrutar lo mucho que pudieron hacer durante su vida. ¿Pero por qué? Porque el diablo está siempre hablando a sus oídos, hablando a su corazón, hablando a su mente, de manera que las personas no aprenden a disfrutar de lo que Dios les ha dado. Y esto es algo importante para que tú tomes en cuenta hoy. Así como Dios le dio el jardín del Edén, se lo dio a Adán y a Eva para que vivieran, para que fueran felices, para que comieran, para que, entre las órdenes que dio es que todos los animales están sometidos al hombre, o sea, que debían de obedecer. Hoy por hoy los animales se vuelven agresivos contra el ser humano, pero en principio no era así. Era una forma perfecta que Dios había planeado para compartir con el hombre, con la mujer, con la familia, con los hijos. Y de pronto entonces ellos decidieron cambiar las cosas. ¿Quién decidió cambiar las cosas? El hombre, por su desobediencia. ¿Quién decide cambiar las cosas hoy? El hombre, la mujer. ¿Por qué? Por su desobediencia. El joven, el niño. ¿Por qué cambia las cosas? Por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, y cuando estoy hablando de cambiar las cosas para con Dios, ¿verdad? Porque es esa desobediencia la que hace que nos separemos de Dios. Entonces, desde aquel momento Dios echó afuera a Adán y a Eva y puso un ángel, un querubín con una gran espada. Dice que movía la espada ahí en la entrada del huerto del Edén para que ellos no pudieran entrar de nuevo, para que no pudieran regresar. ¿Y qué es lo que pasa entonces ahora? A partir de ahí, ellos tenían que empezar a vivir las consecuencias de su desobediencia. Tenían que empezar a vivir las consecuencias de su falta de fe, de su falta de creer en la palabra que Dios les había dado. Y yo pregunto, ¿no es lo mismo que sucede hoy en día? ¿No es lo mismo que está sucediendo hoy con las familias, con la humanidad entera, con el mundo entero? Es lo mismo que está sucediendo hoy. Hay una desobediencia terrible, aunque conozcan la palabra, aunque sepan hacer lo bueno, siguen haciendo lo malo. ¿Ese es el plan de Dios? No, de ninguna manera, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos vivamos bien, que todos vivamos en la abundancia, que todos vivamos bajo su bendición. Y eso es posible, claro que sí es posible. ¿Por qué? Porque a raíz del pecado... Sí, a raíz del pecado vino la maldición sobre el hombre, la mujer, sobre la tierra misma. Pero cuando Cristo vino y murió por nosotros, entonces cambió la posibilidad. Cambió, ya no solamente es posible vivir en desgracia, en miseria, en crisis, en escasez, sino que ahora hay posibilidad de vivir en abundancia, de vivir bajo bendición, la bendición que Cristo volvió a conquistar para nosotros. Lo que Satanás había robado, lo que Satanás había tomado del ser humano, entonces fue devuelto con Cristo. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo es crucificado, ahí nosotros morimos juntamente con Él, los que decidimos morir juntamente con Él, al viejo Adán. Y espere, que ya me estoy adelantando un poco, pero, el punto es que quiero dejar claro, es que bajo Adán y Eva, bajo el hombre terrenal, la humanidad entera está bajo maldición, bajo el pecado, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio de la enfermedad, bajo el dominio de la crisis, de la desgracia, la miseria misma. Pero cuando Cristo fue por nosotros a la cruz, murió, se entregó por nosotros, eso cambió y ahora es posible vivir en bendición, vivir en victoria, como muchos dicen, prosperado, bendecido, en victoria y todo lo demás, y muchas veces no es cierto, pero los que están en Cristo, yo sí sé que pueden declarar esa palabra, que sí están bendecidos, están prosperados y en victoria, y podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la maldición que habíamos recibido por medio de Adán, esa maldición ya no nos tiene que alcanzar a nosotros, ya no tiene por qué abrazarnos a nosotros, porque ahora nosotros podemos recibir bendición por medio de Jesucristo. Déjame avanzar, yo creo que he avanzado bastante ahora y quiero llevarte a
a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Vamos a hacer una buena lectura. Primera de Corintios, vamos a hacer una buena lectura. Versículo, déjame ver. Primera de Corintios 15, 45, te dije, sí. Ok. Primera de Corintios 15, déjame ver por dónde lo encuentro acá. 45, ya lo encontré, acá está. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 45. Así está escrito. Escuche bien, así está escrito. Muy bien. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. O sea, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. O sea, está comparándolo como el Adán que era de la tierra, que fue creado del polvo. Y ahora está hablando del segundo Adán, el segundo hombre que trae libertad. O sea, de un Adán que trae opresión y de un Adán que trae libertad. Pero déjame leer el versículo 46. Termina el 45 y dice, el último Adán en el espíritu que da vida. O sea, se convierte en el espíritu que da vida. El versículo 46. No vino primero lo espiritual, sino lo natural. Y quiero que pongas mucha atención a lo que estamos leyendo porque queda súper explicado. O sea, la palabra aquí es explícita para entenderla, ¿verdad? Y después entonces dice, no vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. Versículo 47. Entonces entendemos, primero Adán y luego Cristo. Ahora sí, el 47. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo. O sea, estamos hablando entonces de Adán que creó Dios y de Jesucristo que vino del cielo. Versículo 48. Como es aquel hombre terrenal, así son también los que... escuche. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. ¿Ok? Hay quienes viven como Adán, en pecado, en desobediencia, bajo la maldición. Y hay quienes vivimos en obediencia, en victoria, bajo la bendición de Dios. Y usted, esta opción, usted la tiene hoy en sus manos. Usted toma la decisión y puede vivir como Adán, diciendo sí al pecado, o como Cristo diciendo no al pecado, viviendo en santidad. Esa opción está en usted. Ahora bien, estamos en el versículo 49, ¿verdad? Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, ¿verdad? Que todos pasamos por ahí en algún momento, llevaremos también la imagen del celestial. O sea, en otras palabras, como en algún momento vivimos como Adán y Eva, en desobediencia, dudando de la palabra de Dios, dudando, poniendo en duda la fe y creer en la palabra de Dios, lo poníamos, o sea, es más, ahora mismo hay muchos viviendo así. Hay muchos que dicen creer en la palabra de Dios, que dicen creer en el poder divino, que dicen creer en la sanidad, que dicen creer en la provisión de Dios, pero viven todo lo contrario. Y estoy hablando de que ahora mismo está sucediendo eso. Ahora, ¿qué es lo importante? Reconocer, y qué es lo que quiero dejar hoy con ustedes, que podamos entender que hoy podemos elegir vivir como Adán o vivir como Cristo, pero es una decisión suya. La semana pasada todavía estaba hablando sobre eso, sobre que Dios no puede violentar tu decisión. Y hoy lo puedo recalcar una vez más. Tú vives como quieres vivir. Exactamente. Sí, tú vives como quieres vivir. Tú puedes vivir como Adán, como el hombre terrenal, o puedes vivir como Cristo, como el hombre celestial. Y están las posibilidades para que tú elijas. Ahora recuerda que vamos a seguir leyendo. Y entonces, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, dice, llevaremos también la imagen del celestial. Versículo 50. Les declaro, hermanos, escuche esto,
No iba a leer esta parte, pero creo que merece el esfuerzo de que usted lo escuche, el versículo 50 al 54. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense, versículo 51, fíjense bien en él, fíjense bien en él. Misterio que les voy a revelar. Esto me gustó. En el misterio que les voy a revelar. Y entonces ahorita también puedo decir, escuche bien, en el misterio que les voy a revelar. Maravilloso, ¿verdad? Entonces dice así. Déjame ver, estaba leyendo el versículo 51. Bueno, usted que está ahí conectado, sabe el versículo 51. No todos moriremos. Este es el misterio que le estoy revelando ahora de parte de el Señor. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Escuche bien, y nosotros seremos transformados. Si Cristo viniera ahora y no hemos muerto, pues no vamos a haber muerto, seremos transformados. Simplemente seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice al final de la trompeta, al sonido final de la trompeta. Esto sucederá. Tremendo, tremendo. Y dice el versículo 54, cuando lo incorruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Mire qué tremendo, o sea, la muerte ha sido vencida por la vida, la muerte ha sido vencida por Cristo. Entonces, esta es la esperanza que nosotros tenemos, esta es la fe que nosotros tenemos. Ahora usted puede vivir para siempre. Ciertamente, si una enfermedad le tocara o la vejez llegara en su momento, porque todos tenemos que morir, esa es la naturaleza, pero si Cristo viniera ahora, entonces nosotros seríamos transformados así, al sonar de los dedos. En un abrir y cerrar de ojos seríamos transformados y tomaríamos un cuerpo glorificado. ¿Y esto por qué? Bueno, déjeme que se lo explique. Se lo voy a explicar de esta manera. Es interesante que todas las cosas que podemos aprender en la Escritura, en la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solo leemos como una partecita aquí y ya con eso nos quedamos. Pero escuche, esto es importante. Por Adán y Eva tenemos herencia de maldición, de pecado, de pobreza, de, diríamos, de miseria y de separación. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán te desconectó del cielo. Escucha eso. El pecado de Adán te desconectó del cielo. Y esto es importante entenderlo, porque te desconectó de esa presencia, de ese compartir. Mire, dice la palabra de Dios que en el principio Dios se paseaba por el jardín y preguntaba: Adán, ¿por dónde andas? Adán, por aquí. Adán, aquí ando, por aquí. Y eso es lo que se encontraba, o sea, una relación íntima como padre e hijo. Algo hermoso, como una familia, sin tener nada que esconder. Pero el día que pecó Adán, ¿qué sucedió? Se fue y se escondió y le dijo: mira, he andado por aquí, le dijo el Señor, y no te he visto por ningún lado. ¿Y qué pasó? Y Adán estaba escondido. Que te escuché que andabas por ahí, entonces me escondí. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te escondiste? Tuve temor. ¿Y por qué tuviste temor? ¿Qué te pasó? No me digas que ya desobedeciste. Y justamente era lo que había sucedido. Ahora, entonces el pecado de Adán te desconectó del cielo. La gente que vive en pecado vive desconectada del cielo, déjeme decirle. Por eso hay muchos que es más fácil decir: pastor, ore usted, hermano, ore usted, hermana, ore usted, escucha más al Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren dejar su forma de vida.
la forma de Adán, del viejo hombre. Pero ya es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar. Escuchen, ya es tiempo de cambiar. Sí, ya es tiempo de cambiar, ya fue suficiente. Ya no hay mucho tiempo para esperar. Miren qué tremendo. Yo no sé usted qué está esperando. Pero entonces vino Jesús. Entonces la humanidad vivió bajo esa esclavitud del pecado sin tener respuesta. El Señor vino y comenzó a formar un nuevo plan para volver de nuevo a tomar la posibilidad de que el hombre retomara de nuevo el objetivo principal. O sea, ¿qué es el punto? De que pudiera volver a ser una familia. Dios quería Dios es Dios de familia. Por eso yo siempre estoy hablando de que la familia, que Dios bendiga a tu familia, porque siempre estoy pensando de una forma integral, de una persona, de una forma de que si la familia está bendecida, o sea, todos están bien. Pero si solo una persona está bendecida y los demás no funciona. Entonces siempre estoy orando por toda la familia. Oro por ti, pero también oro por tu familia en el nombre de Jesucristo para que todos estén bien. Pero lo que quiero dejar claro hoy es que el pecado te separa de Dios. Escucha eso, el pecado te separa de Dios. Así que por más que Dios quiera hablarte, no lo vas a escuchar. Pero lo que vengo hoy a mostrarte es la posibilidad de que tú puedes ya no vivir como Adán, en desobediencia, en pecado, en miseria, sino que puedes vivir como Cristo, ¿verdad? Porque Él vino para conquistar todo eso que habíamos perdido y volvernos de nuevo a nosotros. Sin embargo, hay un tiempo que tendrá que suceder y es el tiempo de la venida nueva de nuevo de Cristo, cuando Cristo venga de nuevo para levantar a su iglesia. Mientras ese tiempo sucede, tú puedes tomar decisiones. Tú puedes vivir como Adán, en desobediencia, o puedes vivir como Cristo en obediencia, conforme a su palabra, y vivir conforme a las bendiciones que Dios ha escrito en su palabra y que pueden ser tuyas si tú las haces tuyas, si tú las aceptas, si tú las recibes. Porque muchas veces decimos, sí, amén, amén, solo decimos de labios, decimos amén, pero en el corazón no lo hemos creído, porque no vemos, no surgen los cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante entender ahora? Escucha lo siguiente. Jesús vino para tomar tu lugar. ¿Cuál lugar, pastor? Usted que está ahí puede decir, ¿cuál lugar, pastor? El lugar de la condenación, el lugar de la miseria, de la pobreza, de la angustia, la desesperación. Jesús vino para tomar tu lugar. Así es que cuando Jesús se presentó delante del Padre y dijo, aquí estoy para tomar el lugar de Pedro, ¿verdad? Vamos a decir un nombre, Pedro, ¿verdad? O de Margarita. De pronto yo pienso en muchos nombres, tengo muchísimos nombres en la cabeza ahora, pero no voy a decir, puedo decir aquí por Francisco, Ismael, voy a llamar mejor nombres bíblicos, ¿verdad? Marco, de pronto, porque conozco un Marco y conozco un Marcos, así que así podría seguir mencionando nombres de muchísimas familias, podría gastarme el tiempo mencionando nombres, pero cuando el Señor dijo, aquí estoy, se le presentó a Dios, aquí estoy, y tomo el lugar del pastor Juan. ¿Sabe qué sucedió? Muy bien, usted toma el lugar del pastor Juan, vaya a la cruz, porque el pastor Juan merecía ir a la cruz por su maldad, por su pecado, por la herencia de Adán y de Eva. Por la herencia del pecado, merecía ir a la cruz. Así que, usted está en el lugar del pastor Juan, muy bien, entonces tome un clavo en su mano. Vea, eso es duro pensarlo, es duro decirlo, y cuando yo lo meditaba, muy fuerte pensar, cuando el Señor se puso en el lugar tuyo, en el suyo, en el que está su nombre ahí, o el de su esposa, o el de su mamá, el de su hermano, el de su hijo, cuando dijo, aquí estoy por fulano, por fulana de tal, ¿sabe qué? El Señor dijo, Dios Padre dijo, bueno, ve a la cruz que ahí te va otro clavo, ¿verdad? En la otra mano. Y así, otro clavo en los pies.
Y cuando dijo, yo estoy en el lugar de Cristina, yo estoy en el lugar de Minor, yo estoy en el lugar de Samuel, yo estoy en el lugar de... Exactamente, del suyo, ahí. ¿Sabe qué? Ahí va un azote. Y dele otro azote, porque él estaba en tu lugar, él estaba en mi lugar. Y dele otro azote más. Y entonces, ese era el lugar que nosotros nos merecíamos. Exactamente. Hace que el lugar de la desgracia, el lugar del castigo, el lugar de la miseria, el lugar de la pobreza extrema, el lugar de la angustia y la enfermedad y la desesperación y la depresión, Dios dejó a su Hijo, envió a su Hijo para que tomara ese lugar por nosotros. Entonces yo pregunto, ¿por qué aún así muchas veces hemos vivido en esas condiciones? Listo, claro que sí, porque entonces nosotros hemos querido tomar nuestro lugar y decirle a Jesús, Jesús, apártate, Jesús, te voy a quitar un momento, yo quiero ponerme ahí, entonces voy a vivir la calamidad, voy a vivir toda la situación difícil que estaba sobre Adán, la maldición que estaba sobre Adán y sobre todos los que viven conforme a Adán. ¿De qué interesante? Entonces, cuando nosotros reaccionamos y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vamos a vivir de esa manera cuando hay otra forma de vivir? Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, la Biblia, cómo vivir diferente. Por eso es el trabajo que necesitamos hacer, llevar la palabra de Dios a otras personas, que conozcan cuál es el propósito y el plan de Dios. Así que Jesucristo tomó tu lugar, tomó mi lugar, tomó el lugar de tu familia, el lugar de mi familia. Y hoy tenemos la posibilidad de vivir diferente. ¿Ves qué tremendo? Ahora, yo quiero decirte un par de cositas que las tengo ahí y voy a tomar de nuevo mis notas. Porque están ahí y no las quiero dejar. Quiero mencionártelas. Escucha lo siguiente. Ya con esto termino. De verdad que sí. Con esto termino. Escucha lo siguiente. Adán te desconectó del cielo, te desconectó de la bendición, te desconectó del favor, de la gracia de Dios. Cuando podías sembrar poco y cosechar mucho, vivir saludablemente, no envejecer como lo hacemos ahora. Pero Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario para conectarnos de nuevo al cielo, porque estábamos en una condición de enemigos de Dios. Y por medio de Cristo hoy nos relacionamos con Dios. Él vino a reconciliarnos, dice la palabra, vino a reconciliarnos con Dios y a devolvernos todo. Hoy podemos vivir bajo bendición. Tú mereces vivir bajo bendición, tu familia, tu casa. Así que desecha todo aquello que es contrario al propósito y el plan de Dios. Déjame decirte, y voy a ir rápidamente para cerrar, para terminar. Puedo recordar una cita bíblica, por ejemplo, San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo lo que necesitas puedes encontrarlo en Cristo. No tienes que buscarlo afuera, sino en Cristo, no solo lo espiritual, sino también lo material, lo físico, lo emocional, lo puedes buscar en Cristo. Mire qué tremendo, pero ¿qué? Deja que el enemigo te toque, que te hable y te engañe, entonces te motiva para que tú hagas cosas que no necesitas hacer, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Romanos 5:12. Voy a leer rápido Romanos 5:12. Bueno, no sé qué tan rápido iba a ir a Romanos 5:12. Ya lo tengo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos pecaron. Versículo 13. Romanos 5:13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. O sea, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo,
desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Y quién fue el que vino? Cristo. Entonces entienda que desde Adán hasta Moisés, que antes de Moisés no teníamos la ley, ¿verdad? Aún así, el pecado los alcanzó y murieron. Luego con la ley, Dios mostró una forma de liberarse de esa maldición del pecado y todo lo demás, pero no fue suficiente sino hasta que vino Cristo. Hoy la gracia de Dios está, mire, por todas partes. Solamente hay que tomar la decisión. Yo termino diciéndote, no olvides que Jesús ya tomó tu lugar. El lugar de maldición, el lugar de muerte, el lugar de la enfermedad, el lugar de la tristeza, el lugar de la desgracia, el lugar de la miseria. Jesús lo tomó todo para que tú vivas diferente, para que tú realmente creas en Dios y vivas conforme a su voluntad. San Juan 11:25. Voy a cerrar, siempre quiero dejarle suficiente palabra. Es la última cita que voy a leer. San Juan 11:25 dice así. Déjenme ver. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y preguntó: ¿qué es esto? Así termina el versículo. ¿Qué es esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado. ¿Sabe qué le dijo? Ahí está el maestro. Y yo quiero decirte hoy, que si bien cierto, esa es una lectura de la situación, de la historia de Lázaro, Marta y María, yo quiero decirte, el maestro hoy está con nosotros. El maestro hoy está contigo. Él es la resurrección y la vida. Y aún si muriéramos, no moriríamos eternamente, porque Dios nos ha prometido la vida. Y el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, sí, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también te levantará a ti, levantará a tu familia, levantará a todos los que hemos creído. Eso es importante para no perder de vista, para tenerlo en cuenta siempre. Déjame orar por ti ahora, Padre. En el nombre de Jesús, sea tu bendición con cada uno de los que hoy, Señor, han escuchado y han recibido la palabra. Bendíceles y cuídales, Señor. Bendice sus familias, sus vidas. Si hay algún enfermo, hoy declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Sanidad en tu alma, sanidad en tu espíritu, sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, derrama tu gracia y tu favor sobre ese hogar de manera especial. Padre, bendice también, Señor, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Bendice sus trabajos, sus negocios. Bendice la obra de sus manos. Bendice la fuente de providencia, Señor. Cuídale cada día, Padre, y líbrale de toda persona malintencionada. Envía tus ángeles y le guarden siempre, Señor, le cuiden siempre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y será hasta la próxima. Porque tú eres bueno.
Te preparamos un lugar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven, Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Venga tu reino aquí, Señor. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Un sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. A ti cantamos, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Tu iglesia te invita, ven, ven, desesperadamente te pedimos, toma tu lugar, Señor Jesús, y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, preferido de mi ser. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Llena este lugar. Ven, 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 ven. Porque